Saludos, ¿qué tal mi gente? Por aquí seguimos con los ejercicios y ejemplos de termodinámica. Ya he grabado este video del ejercicio anterior. Este no lo tenía hecho, pues me va a tocar grabar mientras lo realizo. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a grabar mientras lo realizamos. Ya el ejercicio anterior, nosotros trabajamos de manera ideal para el ciclo Brighton. Hicimos la parte ideal. Entonces en este caso nos piden que trabajemos con la parte real. Dice, supongo una eficiencia del compresor de 80%, una eficiencia isentrópica, y una eficiencia de la turbina de 85%. Determine A, la relación del trabajo de retroceso, B, la eficiencia térmica, y C, la temperatura de salida de la turbina del ciclo de la turbina de gas, analizando el ejemplo 9.5. La temperatura de salida de turbina del ciclo de la turbina de gas. Analizar. Ok. Nos piden en este caso determinar la temperatura de salida de la turbina. Esa sería la temperatura 4. Temperatura 4, sí. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, aquí tenemos el diagrama TS. En el diagrama TS, nosotros tenemos aquí en el estado 1. En el estado 1 tenemos la temperatura. Y vemos que en la parte real, aquí, existen irreversibilidades que van a hacer que la entropía no sea constante. Ahora, de manera ideal, nosotros la tomamos como constante. Nosotros tomamos esa entropía constante, de manera ideal. Ya en la realidad, eso no va a existir, ¿ok? Porque hay irreversibilidades. Y lo mismo va a pasar aquí con estas entropías. Aquí el estado 2A va a venir siendo el estado real. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con esas eficiencias vamos a determinar esas propiedades que queremos. Por ejemplo, para el trabajo de retroceso queremos el trabajo en la turbina o el trabajo de entrada sería el trabajo en el compresor entre la turbina. Ese fue lo que vimos anteriormente. Eso es al revés, el trabajo del compresor entre el trabajo de la turbina. La eficiencia, nosotros sabemos que una eficiencia para un compresor, para el compresor, la eficiencia isentrópica va a ser la eficiencia, va a ser el trabajo isentrópico entre eh, el trabajo real, ¿no? Eso es lo que tenemos para la eficiencia del compresor. Entonces, de aquí nosotros podemos determinar el trabajo real que lo necesitamos. ¿Cuánto es el trabajo real de aquí? Lo despejo. Este pasa a multiplicar la eficiencia y la eficiencia pasa a dividir. Entonces, la eficiencia. Entonces, la eficiencia. Tenemos la eficiencia. Y esto va a ser. Esto no se edita, señores. Porque mami entró a decirme algo y ya salió. Entonces, seguimos aquí. Entonces, tenemos que el trabajo real va a ser igual a trabajo isentrópico entre la eficiencia térmica del compresor. Si se fijan que suena, el lápiz suena algo como tac, tac. Lo que pasa es que el lápiz yo lo apoyo y le doy un poquito duro y suena el micrófono, toma el sonido. Entonces estoy tratando de el lápiz escribir al pasito para que se escuche poco servir. Entonces el trabajo real en este caso va a ser el trabajo isentrópico entre la eficiencia del compresor. Que ya no las dieron, ¿no? ¿Qué dijeron? La eficiencia del compresor es de 80%. Bueno, he tomado una muletilla cuando grabo estos videos, no sé, y voy a trabajar en eso. El no, lo estoy diciendo demasiado. Vamos a acabar con eso. Entonces, para la eficiencia del compresor, 80% sería 0.8. Y este valor, que es el trabajo isentrópico,
Ese es el trabajo aquí. Cuando la entropía no varía, ese trabajo en el compresor lo terminamos en el video anterior. En el ejemplo anterior está. Lo buscamos por aquí. Míralo aquí. El trabajo en el compresor es la diferencia de entalpía. Y eso nos dio 244.16. Esta es como una parte B del ejercicio. Entonces, este sería 244.16 entre la eficiencia, que es 0.80. Ese trabajo real para el compresor va a ser igual a 305.20 kilojoules sobre kilogramo. Eso es lo que tenemos ahí para el trabajo de manera real. ¿Para qué necesitamos ese trabajo? Para la relación de retroceso. Determinamos en el diagrama, podríamos verlo como que determinamos ese trabajo aquí, esa parte que está ahí. Ya este lo teníamos del ejercicio anterior de manera ideal. Entonces ahora vamos a determinar el trabajo en la turbina. Entonces sabemos que la eficiencia térmica en una turbina, ¿a qué va a ser igual la eficiencia térmica en una turbina? Bueno, eso va a ser el trabajo real entre el trabajo isentrópico. En el compresor es de manera inversa, o el recíproco en el compresor es intercambiado, el isentrópico arriba y el real abajo. Aquí es lo contrario. Entonces de aquí yo despejo mi trabajo real. Mi trabajo real en la turbina, ponerle una T para que no se confunda, va a ser igual a la eficiencia térmica de la turbina multiplicado por el trabajo isentrópico de la turbina. Esa eficiencia térmica es de, bueno, ya la voy a escribir directo. Tengo que el trabajo real para la turbina va a ser igual a la eficiencia térmica, que fueron, en este ejercicio era 0.85 para la turbina. 0.85 multiplicado por el trabajo isentrópico de la turbina. Lo determinamos en el ejercicio anterior también. Eso es 606.60 kilojoules sobre kilogramo, ¿no? Eso va a ser igual a 515.61 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, para el trabajo de retroceso, ¿no? Retroceso, trabajo, ponemos trabajo aquí. De retroceso, eso va a ser igual al trabajo en el compresor entre el trabajo de la turbina. Trabajo en el compresor, ya lo determinamos, fueron 305.20, creo que era. Vamos a ver. 305.20 kilojoules sobre kilogramo entre el trabajo de la turbina. El trabajo de la turbina fueron, aquí lo tenemos, 515.61. 515.61 kilojoules sobre kilogramo. Entonces ese trabajo de retroceso va a ser 0.592. De manera real, aquí el compresor consume 59.2% del trabajo producido por la turbina. En el ideal siempre va a ser menor, ¿no? Lo ideal siempre es lo mejor. Lo ideal. Lo ideal dio 40.30. Porque lo ideal no toma en consideración las irreversibilidades, no la toma en consideración. Y por eso siempre da siempre mejor. Eso fue para el caso
del trabajo de retroceso. ¿Qué otras cosas nos piden el ejercicio? Nos pide la eficiencia térmica. Ya tenemos las eficiencias térmicas de manera isentrópica. Nos piden determinar la eficiencia térmica del ciclo de manera real. ¿Qué le parece? De manera real. Entonces, ¿cómo se calcula la eficiencia térmica de una máquina térmica o del ciclo? Bueno, eso se puede determinar el trabajo neto entre el calor de entrada o por los calores. Puede tener calor 1 menos el calor de salida entre el calor de entrada. Pero, ¿qué sucede? Para determinar esos calores o esos trabajos netos, usted necesita determinar las entalpías o trabajar con el CP. En este caso estamos trabajando con la tabla y vamos a seguir la secuencia. Con las entalpías usted hace la resta, el balance de energía en la cámara de combustión y en el intercambiador, determina esos calores y posteriormente calcula la eficiencia. Para este caso vamos a hacerlo aquí, ¿no? Determinando un momento que pasó una bulla aquí bastante. Determinar la entalpía 2A y la entalpía, vamos a ver cuánta entalpía podemos determinar aquí. Tenemos la entalpía 4A ya, no lo hemos determinado, pero tenemos el trabajo trabajo real en la turbina, lo tenemos, y trabajo real en el compresor. Entonces, para la cámara de combustión necesitaría la entalpía en 2A y la entalpía en 3. Hago la diferencia y con esa diferencia determino el calor de entrada. Y mediante los trabajos, el trabajo neto, y encuentro la eficiencia térmica. Entonces voy a determinar solamente la entalpía en el estado 2A. Para determinar la entalpía en ese estado, si se acuerdan, de manera ideal, nosotros hacíamos el trabajo en el compresor primero. Buscábamos el trabajo en el compresor, que era igual al volumen específico en 1 por la presión 2 menos la presión 1 para un ciclo Rankine, ¿se acuerdan? Y de aquí nosotros determinamos ese trabajo y luego hacíamos el trabajo en el compresor igual a H2 menos H1 y de ahí despejábamos H2. H2 iba a ser igual al trabajo en el compresor más H1. Algo análogo vamos a hacer aquí. El trabajo en el compresor de manera real va a ser igual a la entalpía 2A de manera real menos la entalpía en 1. Y de ahí después a la entalpía en 2. La entalpía en 2A va a ser igual al trabajo en el compresor de manera real, ¿no? Más H1. ¿Qué les parece? Entonces H2, la entalpía en el estado 2, tomando en consideración real, una consideración real. Tenemos que el compresor, trabajo en el compresor ya lo terminamos por aquí arriba, que fueron 305.20 de manera real. Eso es igual a 305.20 más la entalpía en 1. Lo terminamos también en el ejercicio anterior. ¿Cuánto dio esa entalpía en 1? Esa entalpía en 1 es, mírenlo aquí, esa es la entalpía en 1. Eso fue el video anterior, lo pueden revisar por allá. 300.19. La entalpía en 1 es 300.19. 300.19. Entonces esa suma, las unidades va a quedar en kilojoule sobre kilogramo. Entonces haciendo esa suma, eso nos da un valor de 605.39 kilojoule sobre
kilogramos. Y ahí tenemos la entalpía real en el estado 2. Con esa entalpía real podríamos determinar la temperatura real en el estado 2. Pero no la piden. Solo nos pide la temperatura aquí, en este estado. Eso es lo que nos piden, la temperatura en 4A. No tenemos que determinarla aquí. Entonces, pues, haciendo un balance de energía para la cámara de combustión, aquí de 2A a 3, un balance de energía, determinamos el calor que entra. ¿Qué va a ser igual a ese calor que entra? La diferencia de entalpía. Todo lo que entra igual a todo lo que sale. ¿Qué entra? Bueno, entra H2A y entra el calor de adición, ¿no? Calor de entrada. Igual a lo que sale, que es H3. De ahí la despejo. Calor de entrada. Un momento. Calor de entrada. Calor de entrada va a ser igual a H3 menos H2A. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces lo vamos a hacer aquí atrás. El calor de entrada va a ser igual a H2A menos H1. H2A es igual a 605.39 kilojoules sobre kilogramo menos H1. Ya determinamos H1 en el video anterior. H1 no, perdón. Muy erróneo lo que hice ahí. Pues estoy haciendo el balance de energía con H2A y H3. Eso es H3 menos H2A. Ahora sí. Entonces, ese aquí, 605.39, lo que va a hacer es restar. No sé, me distraje ahí, no sé qué hice en ese momento. Entonces, aquí el calor de entrada va a ser H3. ¿Cuánto determinamos que era H3? Del video anterior, solo teníamos H3 por aquí. Ese H3 va a ser igual a 1395.97. H3 es 1395.97 menos H2A, que es 605.39. Y eso ahí, ese calor de entrada, esa reza va a dar 790.58 kilojoules sobre kilogramo. Ya teniendo el calor neto de que entra, el calor que entra, podemos determinar la eficiencia. La eficiencia térmica, que va a ser igual. La eficiencia térmica va a ser trabajo neto entre calor que entra. Tenemos el calor que entra, el trabajo neto lo podemos determinar de la diferencia. El trabajo neto de salida va a ser igual al trabajo de la turbina menos el trabajo en el compresor. ¿Cuánto es el trabajo real? Todo eso de manera real. El trabajo en la turbina nos dio 515.61. Eso es 515.61. Y a eso le vamos a restar el trabajo en el compresor. ¿Cuánto nos dio de manera real? En el compresor de manera real nos dio 305.20. Solo vamos a restar 305.20. Y esa diferencia aquí nos va a dar 210.41 kilojoules sobre kilogramo. No se puede olvidar esa parte. Entonces determinamos esa eficiencia térmica. La eficiencia térmica del ciclo va a ser ese trabajo, que es 210.41 kilojoules sobre kilogramo. Y eso lo vamos a dividir entre el calor de entrada, que fueron 790.58.
kilojoule sobre kilogramo. La eficiencia térmica va a dar un valor de 0.266, ¿no? O un 26.60%. Esa es la eficiencia térmica. Se fijan, es menor. Esa eficiencia térmica debe ser menor, la parte real, porque aquí se toman en cuenta las irreversibilidades. Aquí nos dio la eficiencia térmica 42.55. Bajó casi a la mitad, ¿no? Bajó casi a la mitad esa eficiencia. 26.60. Eso es lo que nos piden de la parte 9.6 del ejercicio. La parte B. Hicimos la parte A, la parte B la eficiencia térmica. Y la parte C nos pide la temperatura a la salida de la turbina. La temperatura en 4A. Tenemos esa eficiencia. Eficiencia térmica. Entonces, para determinar la temperatura en el estado 4A, nosotros podríamos determinar la entalpía en el estado 4A y luego entrar a la tabla 17. ¿Qué le parece? ¿Qué les parece? Si determinamos la entalpía en 4, en el 4A, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? El trabajo en la turbina. Trabajo en la turbina. Trabajo en la turbina, ya lo vimos, mediante el balance de energía, que sería H3 menos H4A. Entonces de aquí nosotros podríamos despejarla. Sería H4A va a ser igual a H3 menos el trabajo en la turbina. Todo esto de manera real. Nosotros podríamos determinar H4A. Entonces con H4A, con esa entalpía, nosotros podríamos ir a la tabla, interpolar, porque probablemente hay que interpolar y determinar esa temperatura. Entonces H4A la vamos a determinar por aquí atrás. Pasarle una raya a esto aquí. H4A va a ser igual a la entalpía en el estado 3 menos el trabajo en la turbina de manera real. Entonces si trabajo en la turbina creo que lo determinamos por aquí. Vamos a verlo. Mírenlo aquí. Ese trabajo en la turbina es de 515.61. 515.61. Entonces vamos a tener H4A va a ser igual a la entalpía en 3, que la vimos por aquí también, fueron 1395.97. 1395.37, 97, perdón, menos el trabajo en 3, que fueron 515.61. H4A va a ser igual, esa diferencia es 880.36 kilojoules sobre kilogramo. Entonces ya aquí yo puedo entrar a la tabla e interpolar. ¿Qué le parece? Vamos a buscar la tabla aquí. Mediante entalpía. Creo que la tengo por aquí, un pedazo, una porción. Vamos a ver si tengo una entalpía que se parezca a esa 800. Por aquí. Este de 800. Esa porción no me funciona. Vamos a ver si me funciona esta porción. Tampoco me va a funcionar. Debería entrar al libro. Un momento. Un momento, no se vaya. Manténgase ahí y si desea puede adelantar un poquito el video para buscar esa tabla y veamos si interpolamos la tabla A17.
Ok, la tengo por aquí. La entalpía de 800, ¿cuánto fue que nos dio? Entalpía de 880. Ok, aquí la tengo. 180. Aquí tengo la porción de la tabla. Entonces ya con esa entalpía real, estos son los valores de la entalpía. Esto es lo de la temperatura. Temperatura, entalpía. Entonces la tabla 17, esos valores se encuentran aquí dentro de estos límites. Dentro de esos límites, usted va a determinar su temperatura para el estado 4 real. Cuando interpole aquí, eso le va a dar un valor de redondeado 853 Kelvin. Ya le he mencionado 2 veces o 3 como he interpolado la mayoría de veces. Y es bueno que ustedes sigan la lista completa y así entienden mejor el concepto. Pero si toman un video, ven otro, puede que se distorsione el aprendizaje. Es bueno verlo en secuencia, que así se van explicando paso a paso detalles, así uno se vuela este tipo de detalles. O lo puede hacer en la calculadora también, la interpolación. Fácil y sencilla, mejor todavía en la calculadora científica. Se puede buscar un video, cómo interpolar en la calculadora, y ahí pues lo determina fácilmente. Esa es la parte B del ejemplo. Esa la tomé del libro de Sengel, séptima edición. Asimismo, vamos a trabajar con los diferentes ejercicios que puedan aparecer. De la misma analogía. Entonces aquí voy a seguir, ya hice este ejemplo, el 9.8 ya está en el canal. Vamos a seguir con el capítulo 7. Vamos a ver los ejemplos del capítulo 7, algunos ejercicios. Y pues vamos a seguir haciendo más ejercicios esta semana. Completa, vamos a estar trabajando con termodinámica. Ya he concluido la mayoría de las materias, me faltan 2 o 3 cositas. Y tengo el tiempo necesario para poder estudiar bien. Así que gracias por ver el video. Cualquier duda o inquietud pueden dejarla en los comentarios. Josué Nivar se despide.